muchas gracias por venir. Bueno, yo soy Yune Fernández, vengo de la revista Picará Magazine, es una revista feminista online y que también estamos sacando una edición en papel que la podéis pillar en el espacio del Mercat. Y bueno, pues agradezco un montón a la organización que nos ha dado espacio para hablar de una corriente, ¿no?, del feminismo, el transfeminismo, que yo creo que sobre todo ha sido importante porque en el caso del Estado español, desde hace una década más o menos, ha obligado de alguna forma al movimiento feminista a repensar cuestiones pues, como el binarismo de género, la exclusión de sujetos como las personas inmigrantes, las trans, las trabajadoras del sexo, las personas con diversidad funcional. Y pues de alguna forma pues, nos ha llevado a tener más claro que nunca que la lucha antipatriarcal tiene que estar conectada con otras, ¿no?, con la antirracista o con la lucha por la libertad sexual, entre otras. Entonces, bueno, pues el objetivo de este diálogo es analizar tanto el potencial de esta propuesta transfeminista como sus contradicciones también, ¿no?, las críticas que le podamos hacer y lo que nos sugiera. Entonces, para eso tenemos a dos compañeros, compañeros que aprecio un montón. Por una parte tenemos a Itziar Siga, que es periodista, participó, bueno, yo como soy vasca, pues voy a rescatar que participó en el emblemático periódico feminista vasco Andra. Y bueno, yo creo que para las feministas de mi generación Itziar Siga fue muy importante, ¿no? Devenir perra fue como un libro muy de cabecera para mí porque bueno, pues fue de las primeras que señaló que también es posible dinamitar el género desde la feminidad subversiva, ¿no? Pues con las medias rotas, las boas de plumas, las lentejuelas y tal. Ha publicado también Un zulo propio y Sexual Herria y ahora se encuentra presentando Malditas, una estirpe transfeminista con Chalaparta, en la que aporta biografías de feministas proscritas por ser putas, por acusarlas de locas, por trans, etcétera, ¿no?, como Valerie Solana, Sania Sprinkel o Laura Bugallo. Y a mi derecha tengo a Lucas Platero. Es psicólogo de formación, doctor en sociología, profesor, tiene una larga trayectoria en el activismo feminista, lésbico y trans. Bueno, uno de sus libros así de referencia es Intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada, del que es editor. Y bueno, yo creo que es un libro que nos ha ayudado a enriquecer nuestros enfoques, ¿no? Esto de la interseccionalidad, pues en otros países ya llevan décadas hablando y les parece gracioso. En América Latina les parece gracioso que nos parezca algo nuevo. Pero bueno, yo creo que aquí sí que Lucas ha sido importante para obligarnos, bueno, animarnos, ¿no?, a este enfoque mucho más rico que el de las discriminaciones múltiples que barajábamos hace unos años, ¿no? Y ahora Lucas se encuentra presentando Transexualidades, acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Sí, luego. Vale. Bueno, también ¿Ya esto no lo presentas? Bueno, sí lo presento. Bueno, pues un manual súper completo, ¿no?, para reconocer la diversidad de experiencias trans y también las formas de enfrentar la la transfobia. Y también hoy se encuentra presentando Por un chato de vino, historias de travestismo y masculinidad femenina, pues con Bellaterra, ¿no?, que también todos los libros que estamos mencionando los podéis comprar luego en el espacio del Mercat. Y eso, entonces, bueno, pues lo que hemos planteado es un espacio en el que yo les voy a plantear unas cuestiones previas y luego sí que os animamos mucho a que hagáis vuestras propias preguntas, comentarios y que debatamos un montón, ¿no?, que es lo más enriquecedor. Vale, pues lo primero que os quería preguntar es, obviamente, ¿no?, ¿cómo podemos definir esto del transfeminismo y si realmente veis necesario hablar de transfeminismo en vez de feminismo a secas? ¿Y por qué? Vale, sí. Lo primero que quería decir, aparte de saludaros, es que por un azar de la incomunicación, que es muy gracioso, o sea, que sin más, yo me enteré hace poquísimos días que estaba invitada a esta mesa. No pasa nada, sin más, hubo un eslabón en donde no se comunicó. Entonces para mí ha sido como un poco sorpresivo estar. Yo estoy encantadísima de estar, por supuesto, pero bueno, de repente, eso decía Yune, en plan, algunas de las cosas por la compañía hubiera dicho siempre que sí, por el espacio hubiera dicho siempre que sí, pero a lo mejor, y teniendo en cuenta un poco lo primero que preguntas, realmente si me hubieran propuesto una mesa de transfeminismo, una mesa redonda, igual hubiera dicho, no es que diga que no, pero con mis peros en el sentido de que creo que cuando empezamos a hablar de transfeminismos en el Estado español, probablemente para aquellas jornadas míticas ya, y son de hace 6 años, pero todo va rápido, ¿no? En Granada, de finales del 2009, fuimos como Elefante es una cacharrería, como tantas veces hemos dicho las feministas en nuestros propios movimientos,
reivindicando el feminismo será trans o no será. Entonces creo que esa interpelación transfeminista, con todo lo que significa, la hicimos entonces, ya se venía haciendo desde hacía bastante tiempo, y creo que es una especie de, perdonar un poco el lenguaje bélico, pero soy de Rentería, ¿qué coño? Esa batalla la hemos ganado, ¿no? Creo que a nivel feminista, aunque por supuesto que para mí hablar de feminismo o de transfeminismo, lo mejor es que ha llegado un momento en que ya ni siquiera es tan necesario señalarlo, porque creo que la incorporación, o sea, la desdramatización genérica y la desesencialización total de la identidad de género, desde aquella famosa frase de Simone de Beauvoir de 1949 de una mujer no nace sino se hace, evidentemente un hombre no nace sino se hace, es una especie de batalla que hemos ido ganando y que creo que ahora realmente estamos en un momento bastante positivo, al menos para entender la identidad genérica dentro del feminismo desde un lugar más desdramatizado y no esencialista. No significa que absolutamente en todos los movimientos feministas sea algo digamos que se haya conseguido incorporar, pero creo que bastante. ¿Estás de acuerdo con que hemos ganado ya la batalla trans en el feminismo? Hombre, yo creo que no es una cuestión de ganar batallas o no. Es decir, a mí me pasaba que cuando pensaba esto del transfeminismo, yo pensaba, ¿cuándo es la primera vez que se habla de esto? ¿No? Entonces me puse a buscar por los libros que tengo en casa y digo, ostras, la primera persona que habló de transfeminismo fue la Kim Pérez hace mucho tiempo, ¿no? En unas jornadas del año 2000, con lo cual, si yo tengo que pensar qué me evoca o desde dónde yo veo el transfeminismo, yo sí que quiero ver que tiene una trayectoria que no tiene que ver solo con el año 2009, sino que desde el 93 ya hay un pulso importante desde el propio feminismo para decir, bueno, cuál es el lugar de las personas trans, porque transfeminismo es una palabra compuesta que además yo entiendo que es polisémica, es decir, que si yo hablo de transfeminismo, será del transfeminismo que yo concibo, que yo pienso sobre él, y que nos pasa como otras palabras como ciudadanía, como democracia, que generas una proyección de expectativas sobre lo que te gustaría que esa palabra recogiera, pero luego hay que ver en qué se traduce. Es decir, que yo puedo pensar que es una palabra fundamental, porque en un principio de esos años, pues eso, los 2000 alrededor, muchas veces significaba que las mujeres trans tuvieran una conciencia feminista. Y esto no es lo que estamos concibiendo del transfeminismo en el año 2009 o de ese momento hacia acá, sino que estamos pensando, pues es que es el feminismo el que tiene que ser trans, no las personas trans que tienen que ser feministas, es decir, que no es una responsabilidad de un grupo minoritario que tiene que hacer un esfuerzo y pedirle a las personas trans que encima sean las que desafían los binarios, etcétera, etcétera, sino que es el movimiento feminista. Y por otra parte, como es una palabra cooptable, como es una palabra polisémica, pues según en boca de quién, pues va a significar unas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que entiendo que es un feminismo de la tercera ola que está diciendo, hay un sujeto plural, hay un cuestionamiento del sujeto político del feminismo, que ya no van a ser solo la mujer, ni siquiera las mujeres, es un movimiento que tiene que apelar cuál es el papel de los hombres, o siempre vamos a aludir a las mujeres, las cuestiones de las desigualdades de género tienen que ver solo con algunas mujeres, o son las mujeres en plural y son las mujeres y los hombres y son las relaciones que se dan, ¿no? Y bueno, pues entiendo que tiene que ver con la interseccionalidad, con ese sujeto político, con la imposibilidad de hablar de una mujer y un modelo de cómo son las cosas. Para mí una de las cosas más atractivas que planteaba el transfeminismo, ¿no? Pues en Granada, por ejemplo, era su potencialidad para vincular a sujetos y cuerpos que tradicionalmente habían quedado más fuera, ¿no? del feminismo clásico. ¿Creéis que, cuando hablabas tú de en qué se está traduciendo, creéis que realmente el transfeminismo ha conseguido gestar esas alianzas, ¿no? Que se planteaban, pues, por ejemplo, entre las putas y las feministas islámicas, o bueno, entre sujetos así que habían quedado al margen del feminismo? Creo que se están trazando. Siempre son alianzas difíciles, pero creo que se han pegado saltos bastante grandes en los últimos años en ese sentido, a veces muy minoritarios, pero realmente, por ejemplo, respecto al tema, bueno, una de las cosas que tengo que celebrar aquí ahora mismo es que una gran amiga mía, Paula Esquerra, una de las protagonistas de Devenir Perra, vaya a ser, a ver que me acuerdo exactamente el cargo, es consejera
de Ciutat Vella, se presentó dentro de la candidatura de la CUP y como primera y va a ser consejera, creo que se llama consejera, ahora mismo no me sale el nombre, dentro de lo que va a ser como un poquito el gobierno de Ciutat Vella, que son 4 barrios muy importantes de Barcelona, que me acabo de enterar que incluye la Barceloneta, que es el Raval, el Born, el Gòtic y la Barceloneta. Yo la Barceloneta no sabía, además la Paula llega hasta el mar. Entonces es realmente una puta, una tía que lleva muchísimos años en el trabajo sexual y además en el activismo político más bestia, más encarnado, con una responsabilidad política y un amor hacia intentar mejorar las cosas increíble, y simplemente que Paula consiga estar ahí como debe estar, en un barrio donde más siempre ha habido tantas putas. Creo que tiene que ver bastante con que muchas feministas de todo tipo de géneros nos hemos juntado para decir basta ya de que el tema de la prostitución sea un tema que nos rompa, que nos separe, que esto en Madrid pasó muchísimo y llegó un momento en que basta ya. O sea, si no podemos tocar el tema de la prostitución, porque cada vez que lo tocamos en un ambiente feminista las abolicionistas se lanzan al cuello, pues lanzaros. O sea, no vamos a dejar de tocarlo. Y en ese sentido creo que sí que hay cosas que en los últimos años nos están haciendo pensar, igual estamos haciendo las cosas bien o están sucediendo las cosas bien. Mucho que hacer también, claro, pero... Me tengo la sensación que muchas de estas cosas o tienen unas raíces también que agarren y que tengan un impacto de manera que tú no puedas hablar de ciertas maneras o que no te puedas olvidar constantemente de algunas personas, ¿no? Estoy pensando en la diversidad funcional, las personas migradas, yo qué sé, las gitanas, ¿no? Cosas que no son ni nuevas, pero la atención que le prestamos son nuevas. Lo que sí tengo la sensación es que como siempre generamos una idea de dentro fuera, por mucho que las gitanas estén más incluidas o que hablemos más de la prostitución o que entendamos que la prostitución o el trabajo sexual es parte también del feminismo, como siempre tenemos esta idea de dentro a fuera, yo no sé si lo que tenemos es una lucha constante de estarnos dejando fuera a alguien, o si el trabajo real que tiene el transfeminismo y los feminismos en general es pensar las relaciones de poder, que yo creo que ese sí que es el trabajo del feminismo, porque por mucho que estén un poco más incluidas algunas personas, eso no quiere decir que no tengamos a veces relaciones tóxicas con la gente y sigamos jugando a esto de tú perteneces, tú no perteneces. Es decir, que yo creo que hay un trabajo mucho más profundo que pensar que si las trabajadoras sexuales, a mí me interesa la diversidad funcional, o las presas, por ejemplo, que es un tema que nos olvidamos constantemente, pues cuál es su papel dentro del feminismo y preguntarnos mucho más ese dentro y ese fuera, cómo lo jugamos, ¿no? Porque por incluir unas pocas más no quiere decir que yo me esté cuestionando un lugar situado de clase social o con respecto al capacitismo u otras cosas, ¿no? Y veis que los movimientos feministas así más históricos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí que veo que en el País Vasco, en Vizcaya, en mi provincia, la presencia de MEDEAC, por ejemplo, sí que hizo que la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que se fundó pues, a finales de los 70, si mal no recuerdo, pues se replanteó un montón de cosas y que sí que ha sido permeable pues, a cuestionarse pues, el tema de la transfobia, por ejemplo. O sea, ¿creéis que los movimientos feministas con más trayectoria y tal han sido permeables, han incorporado cosas del transfeminismo? Yo creo, y en ese sentido un poco de lo que estaba comentando justamente ahora Lucas, aunque tiendo muchas veces a tildar lo más positivo de lo que veo, porque igual es mi carácter, igual es mi forma de intentar transmitir las cosas, nunca nos podemos olvidar de también lo que no estamos haciendo. Se me quedó muy grabada para que no hagamos brindis al sol tan fácil, ¿no? Como la intervención que tuvo Yuderquis Espinosa, supongo que la conocéis, es una feminista colombiana, bueno, realmente no es colombiana, es dominicana, emigrada a Colombia, negra, boyera, pobre, emigrante, y bueno, con un discurso muy potente. Cuando vino a Iruña, una de las cosas que es, a veces, aunque le des muchas vueltas a algo, igual nunca llegan a llegarte al fondo del todo. Y viene alguien un día y te dice algo y no sabes cómo, hostias, te dice eso. Y una de las cosas que nos dijo fue, joder, realmente las feministas, digamos, más vanguardistas, aunque odiemos la palabra, pero que nos consideramos más de avanzadilla, que el transfeminismo ha tenido un poquito de esa de prepotencia. Y yo soy la primera que lo reconozco y lo hemos dicho siempre, vamos como elefantes en una cacharrería de hay que tirar para allá, ¿no? Nos dijo, no os ha costado nada, quiero decir, no os ha costado nada. Enseguida habéis entendido que las alianzas con la gente trans eran muy importantes, pero la línea de color no la cruzáis ni de coña. Entonces,
sí que creo, o sea, os cuesta, ella no lo dijo así, lo dijo de otra manera porque además es muy dulce diciendo las cosas y muy lista. Es compañera de vida de Otzi Curiel, que es mucho más, Otzi Curiel es más así. No sé si les conocéis a las dos, sí, sí. Es brutal hablar con cualquiera de ellas, ¿no? Pero Yuderkis tiene una forma también de decir las cosas que, y es verdad, creo que por ejemplo la línea de color es la que más nos falta por trazar, por lo cual reincidimos un poco en que el género a lo mejor no es, desde luego no es la opresión central, no es la opresión más importante, no hay que jerarquizar las opresiones porque cada una nos afectan las que nos afectan. Y desde luego la opresión que tiene que ver con la raza y con la clase, y juntas ni digamos, y con unas mucho más, pero desde luego eso lo tenemos bastante todavía. Es más fácil, que nos está costando menos hacer alianzas de verdad, desde un lugar de entender, de luchar contra el capacitismo o de incorporar la diversidad funcional y evidentemente la transexualidad, como nos dijo Yuderkis, pero miremos realmente en nuestro feminismo cuántas mujeres y otros cuerpos provenientes no blancos, digamos, tenemos. Eso. Hombre, yo creo que muchas veces se habla como si hubiera un feminismo clásico, un feminismo más de la segunda ola, que dices, bueno, en realidad lo que yo veo es gente que quizás tenemos una brecha de clase social y tenemos una brecha generacional, que lo que nos está planteando muchas veces es las distancias que tenemos, ¿no? Es decir, yo conozco muchas profesoras que te hablan de algunas diferencias y no otras porque entienden que desde su posición algunas cosas son muy comunes, ¿no? Y se te olvida que hay gente que no llega a fin de mes, y se te olvida que la crisis económica tiene un impacto, y yo sí que creo que hay mucha gente que hemos promocionado socialmente de donde están nuestros padres por la educación o por otras cosas, y a veces se nos olvida que en la situación actual hay mucha gente que no se puede comprar un libro de los nuestros porque hay que comprarlo, o hay que robarlo, o hay que prestarlo, o hay que no sé qué, ¿no? O sea que también el feminismo tiene una dificultad de acceso, que es el vocabulario, que es los lugares donde suceden las cosas, el aspecto que tiene la gente, si tú crees que vas a encajar en los sitios donde se hablan de estas cosas. O sea que sí que creo que la clase social y otras cosas interseccionales, pues hay algunas que nos cuestan menos y otras más, y sí que es verdad que algunas cosas también son, si quieres, más estéticas. Es más fácil decir que tienes un amigo no sé qué y verlo a veces, pero luego vive tú con la diversidad funcional todos los días, que no es lo mismo. O sea, es que queda muy mono tener una intérprete, que no tenemos, ¿no? De lengua de signos, que monas son todas, por cierto, ¿no? Qué bonito verla asignar, pero luego vive con la sordera. Convive con las personas sordas, que das una charla de hora y media y te dicen, no he entendido nada, me puedes explicar qué es lo trans y cuéntame tu rollo. Yo no te voy a contar mi rollo, te lo explico, pero que dices, bueno, es que a veces tenemos una frontera que a veces es cultural, que es decir, nos entendemos cuando hablamos, generamos maneras accesibles, o nos gusta mucho decir palabras. Dices 3 veces performatividad y deconstruir y has perdido a la mitad. Y a lo mejor tú ya no sabes ni qué estás diciendo. Sobre todo porque la pobre Judith Butler últimamente, una vez escuché decir a Donna Haraway, nunca más voy a hablar de cyborg, porque fue una metáfora que a lo mejor utilicé y que igual no era válida porque básicamente la gente me habla de robots y no era eso. Con la performatividad, ¿qué vamos a decir a la pobre Judith Butler, que tiene que decir, me corto las venas o qué hago? Dejar de hablar de performatividad, porque muchas veces se ha malinterpretado un montón. Respecto a la clase social, tengo necesidad últimamente de señalar esto, y no por salvarme, evidentemente, de nada, pero a veces cuando, espero que nunca en el futuro, si es que se habla de mí o se habla de nosotras, quién sabe, me digan que soy de clase media. Sí que pude estudiar una carrera porque gracias al empeño de mi amacho de limpiando casas y al Ministerio de Educación, que entonces daba buenas becas, yo acabo de cumplir 40 años, a pesar de que en la biografía de Malitas pone que tengo otros años, he empezado a mentir. Pero estás haciendo un poco Sara Montiel. Of course. Yo voy a ser la Sara Montiel del feminismo, como tantas. Pero quiero decir, hay un punto en el que pude estudiar una carrera, aunque nunca la he utilizado, quiero decir, no, gracias a unas becas. Pero a mí, para poneros un ejemplo, soy de la Rentería, de un barrio periférico de Rentería de los años 80, o sea, crecí allí. Y cuando se nos rompió la nevera, estuvimos 4 años sin nevera porque no pudimos reponerla. Quiero decir, yo de clase media no soy. Y no pasa nada, o sea, cada una venimos, yo soy blanca como la leche, aunque soy de un pueblo colonizado porque soy vasca. Son intersecciones y encrucijadas que pueden ser muy complejas, pero desde luego hay un punto en el que he tenido oportunidades, evidentemente, pero hostia, cada una... No sé, a veces me da rabia cuando la gente habla de precariedad cuando puede pedirle dinero a sus padres.
Es una rabia de clase que tengo yo. Sí, pero yo creo que sí que está siendo interesante este momento en el que nos estamos planteando nuestros privilegios frente a un feminismo más complaciente en el que siempre el hombre era el opresor, la mujer la oprimida y no se manejaban otras variables, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve en una charla de Stop Gordofobia y me cuestionó un montón, ¿no? Porque decía... Bueno, o sea, pues cumplir con los cánones estéticos normativos es algo que te convierte en una privilegiada y estás generando unas opresiones y la activista de Stop Gordofobia nos planteaba cosas como que la lucha contra el acoso callejero tiene un filtro de, bueno, pues a mí yo tengo el problema de que me llaman guapa por la calle y ella tiene el problema de que la llaman gorda de mierda, por ejemplo, ¿no? Y entonces igual la que más o menos... pues eso, no está echada gorda, se le escapan estas cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo veis, yo creo que, por ejemplo, con el tema de las masculinidades y tal, yo he sido súper dura, ¿no? Con los hombres por la igualdad y tal, y era como, bueno, lo que tienes que hacer es renunciar a tus privilegios, y ahora yo digo, guay, ¿cómo renuncio a los privilegios de más o menos poder usar una talla, bueno, no voy a decir mi talla, pero de ser blanca, sí, soy súper precaria, pero me he ido a vivir a Nicaragua, donde tengo más poder adquisitivo, me estoy aprovechando de una serie de cosas, ¿no? Se me abren las puertas. ¿Cómo gestionamos esos privilegios? No sé hasta qué punto te puedes bajar de algunos privilegios. No puedo cambiar mi color de piel, ni voy a hacer como si tuviera una discapacidad. Esto es absurdo. Lo que sí tienes que ver es si tú estás ejerciendo de alguna manera un desplazamiento chungo con la gente que tienes en tu entorno. Si dices, quedas con tus colegas y decides un sitio muy caro y hay alguien que te dice, pues yo justo no puedo ir, en vez de decirte, yo no lo puedo pagar. Es decir, que en eso sí que creo que tenemos que tener una necesidad de sensibilidad con nuestro entorno, que es una obligación, y yo creo que también la gente tiene que decirnos a la cara, si eliges sitios caros no puedo ir. Si tu presentación o lo que estás organizando es un sitio no accesible, yo no voy a ir. Y si me haces ir, me voy a estar acordando de ti, porque tengo que bajar a pulso 18 escalones y luego los tengo que subir. Y si me caigo, ¿qué? O sea, que yo creo que también no es obligación de la gente decírtelo en la cara, pero también que si te lo dicen, tú tengas la humildad de decir, pues mira, pues sí, me he equivocado, o lo que sea. O sea, que sí que creo que tenemos que generar las condiciones posibles como para que esto suceda y que la gente te renegocie y te diga, oye, te has equivocado o esto lo podríamos hacer de otra manera, ¿no? Y luego también yo creo que la desdramatización de las identidades que ha servido y que ha sido muy positiva para mí dentro de lo que serían los movimientos queer, transfeministas, que somos un poco para mí herederas de ese movimiento queer, llamamos como le queramos llamar, ¿no? Pero es por no renunciar a veces a la palabra queer, que yo la sigo sin saber pronunciar, pero tiene cosas muy potentes. Quiero decir, hay un punto en el que, y esto las negras lo dijeron muy bien en Estados Unidos, y recuerdo un texto de Bell Hooks que ella decía, lo de que la opresión o que la opresión no tiene medida, o que el dolor, digamos, de la violencia estructural no tiene medida, es mentira. Hay situaciones y situaciones. Simplemente se trata de no intentar, y hay un punto que se nos está yendo la olla un poco, para mí últimamente, y que se nos vaya la olla, porque los movimientos sociales y el feminismo continuamente es cuando de las jornadas del 2009 de Granada, una tía que ya había estado en no sé cuántas jornadas antes, desde las 79 en Granada también, decía, pero si no os habéis peleado nada, no sabéis cómo nos peleábamos antes, en plan, como que tiene que haber ahí, o sea, candela, pero hay un punto en el que sí que creo que se nos puede estar yendo un poquito la olla, y me da un poco de rabia con considerar llevar lo personal es político a unos niveles que es como todo lo que considera que me oprime es súper opresivo, y es igual mi opresión porque yo la percibo en la subjetividad, ¿no? Como una especie de considerar mi subjetividad como un lugar de validarme, la que más oprimida está, o si consigo decir que yo estoy súper oprimida, tengo más razón, con poca autocrítica. Y esto sobre todo en las redes sociales que, a ver, yo que sé, tiene cosas muy positivas, pero también hay para mí una ida de olla últimamente en las redes sociales muy grande. Creo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo, hostia puta, no es lo mismo ser una gitana jodida, pobre, boyera y con 3 hijos, y que trabaja en un taller haciendo zapatos en Alicante. Estoy hablando de una tía concreta. Explotadísima, y que encima va todavía a charlas de, no sé si la habéis conocido alguna vez, cada vez que voy para allá es maravillosa. No es lo mismo que tener otro tipo de circunstancias, y encima precisamente creo que
hay que tener mucho cuidado con el victimismo impostado y con la opresión impostada. Y últimamente son cosas que me rayan en cosas de internet y tal, sobre todo, ni confundir el ciberactivismo con el activismo, hostia, que no es lo mismo, joder, que la calle es el trabajo y el trabajo constructivo. No sé, entonces, no sé, igual estoy haciendo, pero creo que un poco de lo que podemos coincidir en lo que estamos hablando es, hay que tener un poquito en cuenta, o sea, primero que tú utilices o no tú utilices tus privilegios y sobre todo no intentar hacer una carrera aquí de yo soy igual de oprimida que tú, ¿no? Cada una con sinceridad y con honestidad darse cuenta en la escala social que es amplísima y que evidentemente no solamente está el género, cosa donde nos situamos. Claro, a mí me surgen dos cosas de lo que dices. Una, los conflictos. A mí me gustan muy poco, pero al final no sabes cómo te metes en un montón. Y yo sí que creo que el feminismo a veces es un lugar en el que se discuten no de ideas, sino o el feminismo, o lo trans, o el transfeminismo, o lo que quieras. Yo esto lo he vivido así, con lo cual mi experiencia vivida, mi verdad personal es esta. Con lo cual, cuando te confrontas con alguien que su experiencia vital es otra, a veces no estás discutiendo de ideas, estás discutiendo sobre subjetividades donde hay gente que no se siente reconocida o validada o lo que quieras. Entonces, yo creo que a veces la virulencia de nuestros desacuerdos tiene que ver con la huella, a veces si quieres, del trauma o con la huella de las cosas que has vivido y a veces discutimos muy fuerte. Sí. Discutimos muy fuerte y nos hacemos mucho daño. Entonces, por mucho que las feministas del 70 tengan la piel más gorda, o sea, que estén como más protegidas al daño que te hace esa discusión en primera persona, yo no querría bajarle el tono, ¿no?, al daño personal que tiene el conflicto, cuando el conflicto no tiene que ver con estoy en desacuerdo contigo, pero eso no quiere decir que te tenga que machacar como persona, ¿no? Que en ese sentido sí que creo que si el feminismo es una teoría sobre el poder, hagamos el favor de pensar cómo ejercemos el poder en la vida cotidiana. Y el segundo tema se me ha olvidado, porque no tengo un bolí. Sí. Estábamos hablando de los privilegios y tal también, pero bueno, ya sí. Una queja que últimamente nos ha llegado mucho a picar, a un malestar y tal, hablando de esto de los sentires, es que de alguna forma se haya generado como una normatividad transfeminista o queer, que al final el tema queer se haya quedado más en una estética, en una moda. O sea, por ejemplo, una chica inmigrante colombiana nos contaba su experiencia de emigrar a Barcelona, súper ilusionada con que el transfeminismo le incluyera y al final sentirse rechazada porque entendía que hay unos códigos, ¿no?, y que un mismo discurso que se dice antirracista, inclusivo y tal, pues en la práctica, pues quien no mola, ¿no?, y quien no se le ve que es del club. ¿Os identificáis con esta crítica? Sí. ¿Se ha generado ahí como una tribu, una moda? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que hay una normatividad que es homonormatividad, transnormatividad. Mis piercings son más molones que los tuyos, tus tatuos son menos molones que los míos, tu poliamor es de segunda, el mío es de primera, en fin, que yo creo que tiene más que ver con la proyección de unos ideales y que tiene que ver con juzgar al de al lado. Hoy te has enterado que la Yune, fíjate, no sé qué. Dice, bueno, ¿qué más te da a ti lo que haga la Yune? O sea, tú haz lo que te dé la gana, pero sí que creo que, si os decía hace un segundo, que yo creo que nos tenemos que pensar estas relaciones de poder, hasta qué punto tú no estás validando tus cuestiones personales a través del reconocimiento que tienes en los demás. Y yo sí creo que a veces se han establecido situaciones en las que estamos jugando a los demás por una vara de medir que has construido tú sin tener en cuenta de dónde viene la persona que tienes al lado. Entonces, yo sí que creo que si una cosa es el transfeminismo es autocrítico, no para cortarte las venas, tampoco para dejártelas largas, ¿no?, pero para pensar un poco sobre qué estás haciendo con tus relaciones con la gente que tienes en tu entorno, ¿no? En ese sentido, yo sí que creo que, aprovechando el ejemplo de la anarquía relacional, ¿no?, es decir, todo ese trabajo de repensarse cómo son las relaciones lo podíamos tomar para este entorno. Es decir, sí ha habido maneras de decir lo queer es esto. Si no eres de una determinada manera, tu estilo de vida no es de una determinada manera, parece que tus vivencias no son válidas. Y yo creo que lo trans establece, hay un paralelismo parecido, hay una manera de ser trans. Incluso hay una manera alternativa de ser trans. Bueno, vamos a ver que cada uno sea como su cuerpo le permita, como su cabeza le posibilite, como sus relaciones personales sean. Y creo que ser un poco más humildes nos vendría muy bien. Y de vez en cuando decir que nos equivocamos, pues también. Sí, por favor. Y también creo que en ese sentido, y últimamente le he estado dando vueltas a este tema, y está hablando con Lucía Egaña, que siempre hablar con ella me inspira muchísimo. Y no estoy diciendo que lo que yo he dicho lo suscriba ella, sino que ella me dio una idea porque es muy luminosa cuando habla. Pero bueno, ella, de repente un día estábamos hablando de algo que era como, hemos llegado a un nivel de sofisticación identitaria, ¿no? Y sofisticación identitaria que puede llegar a un momento que es para jerarquizarnos, para ser la más guay de la pandilla.
Y aparte de que es muy duro, es muy chungo y hace daño, y sobre todo, joder, precisamente si alguien viene a un entorno así, que es un entorno combativo y resistente, donde generar un mundo mejor y nuestras propias burbujas de bienestar, es muy duro que encima te pase eso. Pero además, para mí, a veces lo que tenemos que plantearnos es, un poco incidiendo en lo de antes, es falta de opresión. Cuando digo falta de opresión es, joder, a veces igual si nos perdemos y nos aburrimos tanto en... Igual es que, no digo que no haya opresiones, es que hay diferentes jerarquías de opresiones y no sé si me entendéis, pero a veces hay estos tipos de caprichos de queers privilegiadas, de yo estoy, pues, eso, y de modas, la gente que está más puteada de verdad evidentemente no se va a dedicar a ello, ¿no? No tiene tiempo para eso. Exactamente, por eso ahí hay un punto en que tenemos que ser un poquito honestas y decir, joder, también, por ejemplo, yo con esto le doy vueltas últimamente. O sea, ni se me ocurriría decir que no existe homofobia, ni que no existe lesbofobia, ni que no existe transfobia. Transfobia existe más todavía, casi. O sea, pero quiero decir, hemos luchado y para muchísimas cosas hemos luchado y estamos geoestratégicamente en una zona del planeta que además nos ha permitido que nuestra lucha avance, porque la otra gente ha luchado y ha luchado y ha luchado y geoestratégicamente está en otros lugares donde no hay tanto que hacer y no hay, entonces a veces conseguimos comodidades, o sea, quiero decir, no podemos decir, claro que existe acoso callejero, joder, y más si vas vestida así. Aunque también he de deciros una cosa, tengo 40 años y ya llega un momento en el que hay una chulería y hay un rollo. No estoy diciendo que a quien le acosan por la calle es que no sea tan fuerte, no, es que vas... Pero ¿por qué no reconocer que hay cosas que vamos ganando, tranquilidades que vamos ganando en algunas cosas? Y con esto no estoy diciendo que no exista, no estamos a veces atrapadas en este rollo de negar. O sea, no se trata de afirmar que en algunas cosas vamos ganando cosas, vamos ganando bienestar, no significa negar esa violencia. Es muy complicado. Pero en medio de todo eso lo que no puede entrar, creo, es, repito un poco, ¿no? Sofisticación identitaria y impostar a veces opresiones, que es, supongo, algo inconsciente, pero que pongamos cada cosa en su lugar, no sé. También yo veo que el transfeminismo en este contexto como que ha tendido a centrarse mucho en el tema del cuerpo, la identidad, la sexualidad. En una presentación de Pícara, o sea, presenté los contenidos de la revista y tal, y al final hablo de una señora pues, de unos 60 años diciendo, sí, pues me encanta que habléis de libertad sexual, de eyaculación de coños, no sé qué, pero pues mi principal preocupación es pues, que mis nietos están en el paro y todo el rollo, ¿no? Y realmente me hizo cuestionar, o sea, ¿cómo veis esto? O sea, incluso en Pícara también os ocurre eso, o sea, es que un artículo de eyaculación de coños tiene 25.000 visitas y un reportaje de ley de dependencia no llega a 1.000 muchas veces, ¿no? O sea, ¿creéis que hay este rollo, no sé si llamarle hedonista, pero bueno, como que nos resulta más cómodo hablar de nuestros cuerpos que plantearnos... Bueno, yo tengo la experiencia de intentar escribir alguna cosa medio sesuda para Pícara y me leen 7 y luego escribo sobre... Si Jodie Foster. Si Jodie Foster es lesbiana y de pronto lo peto, ¿no? Dices, bueno... Ya. Bueno, tiene que ver con las redes sociales también, ¿no? Y el feminismo como ocio, como... Yo creo que sí, que tiene que haber sitio para el humor, tiene que haber sitio para divertirse, tiene que haber sitio para pensar en lo frívolo y tiene que haber sitio para pensar en cosas que a ti no te pasan. Quiere decir que hasta que no tienes nietos, pues no piensas en esto. Es decir, lo que pasa es que ser joven mola más, hablar de la sexualidad mola más, hablar de eyacular coños, bueno, no te cuento, ¿no? O sea, hay temas que los hemos convertido en sexys. Y hay temas que a la gente, aunque no vaya con su estilo de vida o con las cosas que decide para su vida en primera persona, le apetece saber. Y sí es verdad que hay cosas que están relegadas en segundo plano, porque además tú tienes la sensación de que tú ya lo has superado, que no va contigo. Entonces, pues sí. Pejo, la ley de dependencia, por ejemplo, yo es que con este reportaje vi la luz y es como, ¿por qué no nos estamos volcando? Si además es algo súper de consenso que nos afecta a todo el mundo. Y pues sí, ¿no? Hay esa sensación de que no es un tema tan seductor, que no arrastra, no sé. A lo mejor es que no lo hemos contado de una manera que la gente sienta que es su vida personal. Es decir, que a lo mejor hay que contarlo de una manera o invitar a personas que sean capaces de tener la fuerza como para que este tema nos mole, porque ha tenido Itziar hablarnos de las perras. Pues tenía que ser Itziar. Es decir, que a veces las personas encarnan un tema porque lo hace más cercano a las personas, lo hace más encarnado, más desde tu vivencia personal. Es decir, no estoy criticando el reportaje del que tú hablas, sino que a veces hay un clic, es decir, a ver si alguien se cree que la interseccionalidad me la he inventado yo. O sea, pues evidentemente no, pero juntar un montón de gente para hablar de un tema y hacerlo de una manera que nos parezca accesible quizás facilita que entremos en un tema que dices, esto no va conmigo, porque total, esto va de ser mayor, de no poderte cuidar, de tener gente dependiente a tu alrededor y haces como que no va contigo y es mentira. O sea,
Es tremendamente falso, ¿no? Igual sí que al fin y al cabo hablamos un poco de una especie de comunidad en la que nos leemos, nos interaccionamos y estamos ahí, que sí que tiene un perfil, y eso o sea, tenemos un perfil en el que, a pesar de que nuestras madres se van poniendo enfermas y son dependientes, cosa que desde luego yo he vivido, te sigue resultando lejano y tenemos un poco ese canto de juventud. No, pero además que parece que lo guardas para tu vida personal, porque si nos ponemos a hablar de tu madre y la mía, pues fijo que están en situaciones muy parecidas, es decir, que nos atraviesan la experiencia personal, la de dependencia, pero pues justamente tuya, no hablamos de eso. Más, supongo que la tuya está viva, la mía murió hace año y 4 meses, bueno, quiero decir, por eso mismo, o sea, y mayor y en ese sentido, y son cosas que... Yo tengo muchas ganas de hablar, de escribir sobre esto ahora mismo también, sobre... Guay. ¿Creéis que esto del transfeminismo ha ayudado a vincular a los movimientos sociales más? ¿Cómo veis que los movimientos sociales han... También me planteaban la organización de Literal, pues esta cosa de si los movimientos sociales veían que se tiende a dos extremos, o a ignorar las propuestas transfeministas o a hacer una especie de fetiche en el que, por ejemplo, apropiarse del rollo queer, pero de una forma más despolitizada, ¿no? Estos tíos que dicen yo soy queer porque no creo en los géneros, yo soy persona y... En un artículo te leí esto de que no somos globos de helio, ¿no? Que me hizo gracia la expresión. ¿Cómo veis esta cosa de que por una parte pues, lo queer ayuda a extender el feminismo a otras luchas, pero el riesgo de que pierda la carga feminista y de cuestionamiento del poder? Hombre, al feminismo también le pasa que cuando el feminismo aparece en los partidos políticos o aparece en las instituciones, también tiene la posibilidad de vaciarlo de contenido y dejarlo en el plano estético, o transformar el feminismo en contar mujeres. ¿Cuántas mujeres y hombres hay? Independientemente de qué mujeres y qué hombres haya. O sea que sí es muy posible hacer esto, pero también creo que hay una especie como de contagio social en la que quieras que no, se va creando como unos mínimos del debate. Yo creo que el ejemplo que he puesto antes de el intérprete de lengua de signos es un básico, es decir, que es un ejemplo típico, es decir, pues vale que no hacemos muchas cosas con el tema de la discapacidad, pero es fácil poner un intérprete, que a lo mejor te parece una cosa estética, queda medio bien ya, pero de pronto hay un montón de personas que pueden acceder a algo, y sí que creo que tenemos un papel ahí en generar unos mínimos, y que esos mínimos vayan subiendo, y tenemos que estar bien con una especie como de ojo vigilante, y siempre es a costa de la cooptación, y siempre es a costa de tener que vigilar a cuánto vendemos el feminismo, es decir, ahora suena fatal esto, ¿a cuánto vendemos el ¿no? Sí, sí, respecto al tema de los globos de helio, creo que todo lo que puedan intentar aprovechar y desactivar la potencia de lo que estamos proponiendo lo van a intentar hacer siempre, está claro, ¿no? Pero bueno, no es una sala de máquinas perversa que lo está haciendo, es que el sistema funciona así. Pero sí que creo que es algo que tenemos que seguir incidiendo y por eso precisamente que esté cruzado por identidades encarnadas realmente potentes y realmente sufrientes en el sentido de jodidas en este puto sistema, ¿no? Que hablando desde ese lugar, para que no sea tan fácil decir nos equiparamos, porque claro, cuando llegó un momento, aquí en Barcelona yo viví el momento así del queer y era muy gracioso cuando venía alguien, al final era bueno, pues como todos somos queer, como si fuera una identidad homogeneizadora que nos equiparase, que es justo lo contrario, pues nada, pues somos todos personas, que es una palabra que me gusta tampoco y es gracioso, gracioso lo digo en el sentido... es un permanente decir, precisamente no es eso, es todo lo contrario, es poder situarnos cada una y cada uno y cada tal desde nuestros lugares de opresión y no poder equiparar y no poder decir, por ejemplo, de repente esa tontería de los géneros no existen, lo de que hablamos de malinterpretar a la pobre Judith Butler, que ella también dice lo de la performatividad, vale, mira, lo siento, pues igual, si es tan complicado de entender, no digo que, o sea, igual dejo de explicarlo porque igual no es una buena metáfora, y eso he escuchado decir 1000 veces, ¿no? Es como, no es teatralizar, no es algo consciente, no es una parodia, no es cojo y me disfrazo y entonces cambio de identidad, las identidades son construidas, of course, pero son sufrientes, o sea, no las puedes cambiar, porque sean construidas no significa que las puedas cambiar de un día para otro. Cuando hablabas del momento este de efervescencia con el tema queer y transfeminista, no sé, escuché a Aurora Iturrioz, que estaba en Medea, hacer la crítica de que hubo un momento en el que se hablaba de manada de perras, se planteaba como formas alternativas, ¿no? de estructuración social y tal, y luego pues que de repente ella, cuando se ponía enferma, la que le cuidaba era su madre, ¿no? Y que al final realmente igual no se estaba subvirtiendo tanto el tema de las redes de apoyo, de cuidados. ¿Cómo creéis? ¿Creéis que realmente estamos repensando otras formas de
de organizarnos socialmente, de cuidarnos, de apoyarnos, o ha sido algo así más estético? Hombre, yo creo que no todo el mundo tiene una manada de perras alrededor. A mí me encantaría una, no, 2, 3, 4, 5, 6, las que pudiera, pero yo creo que hay una cosa que es mucho más cercana y tenemos mucha más experiencia, que es la amistad. Y yo creo que vivimos en un contexto súper capitalista donde parece que tienes que tener amigos para cosas, ¿no? Como un sentido utilitarista de la amistad. Y yo creo que no hemos hablado lo suficiente del valor queer que tiene la amistad, es decir, que una situación deslocalizada de poder donde dos personas tienen una relación, la que sea, ¿no? Y que se puede parecer a lo que tú proponías, un poco en esa idea de como de vínculo de manada o de red. Me pasa que cuando yo leo de este tema a mí me cabrea un poco, ¿no? Porque está todo el mundo hablando de las familias de elección y este tipo de cosas, y luego cuando te centras en las personas, la gente dice esto, no es que al final lo que te queda es la familia, ¿no? La familia de sangre, esta que nos ha hecho tanto daño muchas veces, esta de la que a veces hemos tenido que huir para poder volver, con la que tenemos que negociar constantemente, que eso está muy bien, pero que no sé, yo he vivido en un contexto en el que me han dicho siempre, no, pero la amistad es secundario, ¿no? Y yo sí que creo que ahí tendríamos que revalorizar, ¿no? Porque, claro, no, la familia es para siempre, la amistad es temporal, es efímero. Bueno, pues a lo mejor nuestro sentido de la temporalidad tiene que estar alterado por esa capacidad de alianza con un sujeto a veces insospechado, porque la amistad la imaginas con un igual, pues igual la amistad puede ser con un desigual, con alguien pequeño, con alguien mayor, con alguien con una situación con la que tienes muchas diferencias. Y sí que creo que eso es una posibilidad de entender la relación con el otro, y que la amistad entenderla como el vínculo, o sea, yo lo propongo como una idea del vínculo con el otro, que puede ser un vínculo afectivo sexual, que puede ser un vínculo emocional, que puede ser una relación de mentorazgo, de ser el mentor o la mentora de alguien y acompañar a alguien durante un tiempo de su vida, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que habría que darle un potencial radical a esto, que sea una verdadera alternativa a esta idea de si te ha tocado una familia que te gusta, guay, pues si te toca una que no te mola, pues te jodes. Y si tu capacidad de crear manada, digamos que no es como la que te gustaría tener, pues es que tendríamos que pensar cómo articular ese lugar, ¿no? No lo sé, yo me lo estoy imaginando como algo que me gustaría pensar con más despacio sobre ello. A mí me gustó mucho un artículo que escribiste sobre ese tema, hablando además de un caso concreto de un intento de familia queer, digamos, que terminó bastante frustrado por parte del donante, digamos. Me gustó mucho como hablabas de intentamos funcionar no desde el buenismo, ¿no? Desde el buenismo de presuponer que esto nos ha pasado a todas, me imagino, a mí me ha pasado en la vida mucho el partir desde ciertos buenismos, que no significa que tú eres buena, no digo que yo soy buena, no, partes de un buenismo en el que luego cuando empieza a haber conflictos flipas, igual partir desde ese buenismo desde luego no es nada. Os recomiendo el artículo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Es por no terminar de explicar la historia. Sí, es sobre unas amigas que decidieron tener un hijo con otro amigo, entonces crear una familia que no tuviera que ver con, ni siquiera dos, que fueran tres, pero que la unidad familiar fueran principalmente ellas dos y su amigo, con un acuerdo, incluso por escrito. Sí. Y criar a una persona pequeña a lo largo del tiempo, no entre dos sino entre tres, pues fundamentalmente entre dos. Entonces el chasco que ellas se llevaron fue cuando su amigo a lo largo del tiempo, va pasando el tiempo, a los años, y él decide que quiere otra reorganización, y encima la ley, pues ya sabéis cómo es, la ley ve a dos mujeres y un hombre y dice, quito a una que no sé qué hacer con ella, y veo una mujer y un hombre, y los trato como si fueran una pareja heterosexual, y de hecho los concibo y los trato legalmente como un matrimonio divorciado que jamás tuvo sexo, pero esto de pronto no importa, que jamás fueron pareja y nunca regularon su pareja de ninguna manera, esto tampoco importa. Entonces, claro, la perversión de qué pasa con la amistad cuando gestionamos mal, y el coste ahora son 4 personas, no son 3, porque una es pequeña. Porque ahora el desacuerdo, las broncas, las llamadas a la policía, el ir al juzgado constantemente, aluden a una persona pequeña que, claro, de vez en cuando dice, ¿me tenéis? Hasta aquí, de vuestro mal rollo. Yo ahí me gustó mucho sobre todo porque la reflexión que tú hacías de no funcionar desde el buenismo, ¿no? Y yo creo que hay algo, voy a hacer un poco de un canto a la amistad, como estaba haciendo Lucas en este momento también, en el sentido de, también cuando nos fallan las amistades, porque, a ver, estamos educadas y educados, estamos programadas para que no funcionen nuestros vínculos de una manera, no tenemos la mejor educación para que funcionen bien, pero cuando fallan esas amistades, muchas veces nos van a venir enseguida con el rollo de, pero la familia
la tienes ahí para siempre. Bueno, según quién la tiene para siempre y según para qué. O sea, a veces la familia tampoco te funciona, ni te acoge, ni te cuida, y no es un lugar al que volver, y sobre todo es un lugar patriarcal, un lugar de dominación al que volver, o un lugar maravilloso, puede serlo, ¿no? Pero, y sobre todo la historia es que porque vayan fallando a veces, reproduciendo historias, y que tenemos que hacer mucha autocrítica y mucho ir aprendiendo, no significa que no sean válidas, y creo mucho más en... A veces soy un poco culpable de que se haya extendido la palabra manada, porque vino de perras, me salió manada. O sea, pero era un poco así, ¿no? Y muchas veces me han intentado decir, hijo, pero la manada está siempre dirigida por un miembro, ¿no? Es como es jerárquica. Y un biólogo, un zoólogo trans, además que me gustó mucho que fuera un chico trans que es zoólogo, un día hablando con él me dijo, no, hay muchos tipos de manadas. Hay manadas que están, digamos que movidas o dirigidas, pero no de una manera jerárquica ni violenta, por una hembra que es la hembra mayor, como los elefantes, y hay un montón de tipos de manadas. Entonces, sin defender la palabra manada, pero sí que defiendo muchísimo la palabra amistad como alianzas, y que nos digan, en cuanto sales un poquito a probar otro tipo de cosas, que te digan enseguida en cuanto fallas, cuando te han preparado además todo para que falle, y te digan, en plan, vuelve a la familia, es como, no, tan rápido no, o sea, lo sigo intentando. Que les damos paso ya al debate abierto. Yo Sí, tengo alguna hay mucha pregunta más, gente pero como hay tanta gente... Sí. ¿Te puedo coger el boli? ¿Quieres empezar tú? Vale. Para mí, igual digo dos cosas sobre el tema. Lo personal es político. Creo que es una frase muy potente, muy necesaria dentro de la historia del feminismo, en la que nos dijo a las mujeres, a las parias de género, y nos puede decir realmente todo el mundo para pensar en nuestro adoctrinamiento social, en pensar, lee tus conflictos y tu vida personal desde que has sido adoctrinada, formas parte de un sistema político que entra en lo íntimo, y empodérate, consigue herramientas para salir de las situaciones de dominación dentro de tu vida personal, lo que se considera lo íntimo, que era como inescrutable por los movimientos de izquierda, léelos desde un punto de vista político. Ese es uno, y eso para todo el mundo. Y otro, lo personal es político si lo quieres leer en términos políticos transferibles, si le das una dimensión política. Si no, o sea, luchando por ello. Entonces, es un poco de ahí. Luego, si no, creo que nos podemos perder a veces en... Lo personal es político significa que cualquier minucia de mi vida, si quiero dar mucho protagonismo y poca lucha, se convierta en algo... sobredimensionado. El Sálvame Deluxe feminista que es. Sí. Claro, a mí me interesa casi más la relación entre público y privado, que es más de nuestro tiempo. Es decir, tú puedes estar haciendo cualquier tipo de cosa en la vida cotidiana y lo subes a Twitter, Facebook, YouTube, lo que quieras, y al mismo tiempo que somos capaces de ver las trivialidades de la vida cotidiana, hay cosas que son muy cotidianas que no tienen una dimensión política, que esto casi me interesa más. Y podríamos volver al ejemplo de lo que estaba contando yo, porque la dependencia y el cuidado a otros no nos parece una cosa tremenda. Es
Es decir, además teniendo en cuenta la pirámide poblacional del Estado español, cuando hay tantísima gente mayor, ahora se acerca el verano, todos los veranos hay un montón de tragedias, de gente que muere, muchas mujeres mueren solas en casa en verano, porque no beben agua, porque no se cuidan, porque nadie les viene a visitar. Es decir, que yo creo que hay un valor importante en la relación entre lo privado y lo íntimo, que no son lo mismo, que probablemente hay algo ahí de lo cotidiano, de lo político, de lo que no lo es, de lo que, bueno, pues un poco lo que contaba Yune, que no nos interesa tanto, que no nos cuesta mucho esfuerzo darle el valor que tiene, que quizás tendríamos que pensar más despacio sobre esto, ¿no? Creo que tiene una pregunta. ¿No tenéis nada que comentar? Dale un poco de tiempo que se agobien. Vale, bueno, mientras tanto, cosas que me habían quedado en el tintero. El tema del eterno debate de cuál es el sujeto del feminismo, tal. Al principio decías que bueno, que se había avanzado en el tema. Por ejemplo, en las últimas... Espera, a ver, en el último encuentro feminista de Latinoamérica volvió a haber bronca por el tema de la participación de chicos trans, por ejemplo, ¿no? Incluso en América Latina los encuentros lesbofeministas también ha habido una especie de escisión, ¿no? Entre quienes plantean unirlo a la lucha trans y quienes quieren permanecer como un espacio de lesbianas. ¿Cómo veis ahora mismo este debate? Yo prefiero no, sobre... es algo a lo que le he dado vueltas últimamente, sobre los procesos que pueda estar habiendo entre las feministas y bolleras, etcétera, latinoamericanas. Prefiero no opinar por puro, absoluto respeto y porque muchas veces lo que podamos decir está sobredimensionado allí y porque a pesar de que soy vasca y no española, pertenezco a un estado, aun y todo, que allí se me lee como española y bastante, sus procesos son sus procesos. No tengo ganas de opinar sobre los procesos de las tías latinoamericanas. Me parece injerencia hecha desde la puta Europa blanca. Ya. No, yo lo decía porque es lo que tengo reciente, pero que podría haber citado pues, las Lady Fest en las que se ha... O sea, que me refiero al debate en sí de la participación. Me ha servido lo que has dicho para sacar vale, esto guay, que guay, siempre sí. es. Ya está. Te lo traías preparado de casa, confiesa. Lo traigo siempre. Blancas y europeas opinando sobre ellas, no, pero bueno, seguro que Lucas tiene que... Bueno, sí, pero eso, en nuestro contexto sigue habiendo a veces, ¿no? Alguna tensión con el tema de la participación. Sí, claro, pero yo creo que tendríamos que pensarlo como con un proceso, ¿no? Es decir, que en el año 93, por ejemplo, nos estábamos preguntando quién decide quién es mujer, ¿no? Porque ahí entra el debate sobre las mujeres trans, con Mónica, con Kim Pérez, con otras personas. En el año 2000 es la pluralidad del sujeto mujeres, es decir, un poco el paso de la segunda a la tercera ola, ¿no? En el año 2009 se está preguntando, ¿son solo las mujeres el sujeto político del feminismo? Porque se está hablando de interseccionalidad, de las personas trans, de los hombres en el feminismo. Entonces, yo creo que la pregunta de quién es el sujeto político del feminismo, lejos de estar resuelta, debe ser la pregunta que nos debe acompañar todo el tiempo. Porque si generar igualdad genera desigualdad, entonces lo que dicen las abuelas, estás haciendo un pan con unas tortas, no estás haciendo nada, no estás haciendo lo que dices hacer. Entonces, esa pregunta te tiene que acompañar y no es exclusiva del feminismo. ¿Quién es el sujeto político de la lucha trans? ¿Quién son? ¿No? O si te pones en un movimiento de la diversidad funcional, ¿quién es el sujeto político ¿no? Claro, es que dices, bueno, porque entonces son solo las personas con diversidad funcional, son las que la pueden tener, son los cuidadores, son sus entornos familiares, es la persona que se cree que no tiene diversidad funcional y un día se encuentra con un diagnóstico en la cara y flipa, en fin, o es un conjunto de personas que llamamos sociedad que hace como si solamente una parte ridícula de la misma tuviera dificultades de acceso cognitivo, dificultades de acceso físico, dificultades de acceso económico a unos mínimos, ¿no? O sea que sí que creo que más que contestar a la pregunta, sí que creo que la pregunta y las sofisticaciones de la misma son las que nos tienen que hacer vigilantes del hecho de ¿tiene efectos no deseados tu forma de activismo? ¿No? Porque si los tiene, entonces tienes que repensar qué es lo que estás haciendo. Anímense. Sí, por ahí. Una sobre justo el tema que ahora estabais hablando, ¿no? El tema de espacios que no se abren a según qué identidades y así. Claro que para mí sí hay una diferencia entre pensar que todos los espacios feministas tienen que estar abiertos o cerrados a algunos sujetos o elegir que algunos espacios
a mí sí me parecen herramientas muy potentes, sea un espacio no mixto de lesbianas, sea un espacio no mixto de trans o de personas sordas, ¿no? Después hay una parte que cada una tiene la legitimidad de autonombrarse también, ¿no? Como que yo no le voy a decir a nadie si es lesbiana o no es lesbiana, pero hay veces que no tienen mucho sentido no generar espacios no mixtos porque hay veces que hay realidades que no todas vivimos igual, ¿no? Entonces yo no voy a ir a un taller de no sé qué si hay una realidad que no vivo y que no tengo ni idea de lo que pasa, ¿no? Es que yo creo que tendríamos que hacer eso, generar como un clima social en que tú te des cuenta que no tendrías por qué querer ir a todas partes y no te tendrías que sentir con el derecho de ir a todas partes. Reunión de personas que tienen cáncer y lo han resuelto de la manera X, que no es para ti. O sea, que tus amigas te digan, oye, se te va, ¿eh? No, que se genere el clima social para que si a ti no te tocó el día del reparto el sentido común, pues tus amigas te digan, no debes ir. Esa tarde vete al Bershka, vete a pasear, vete a la playa, que vosotros tenéis playa, ¿sabes? Iros a la playa, pues vete a la playa. Sí. Y la otra cosa que quería contar es una historia que tiene que ver con lo que hablábamos de las familias elegidas, con lo que hablabais de las familias elegidas, que yo me acuerdo que hace un año en un grupo de colegas muy cercano nos pasó algo que nos llevó a estar mucho tiempo en el hospital haciendo acompañamiento a una compa. Entonces me acuerdo que éramos más o menos un grupo de 10-15 bolleras todo el tiempo en la habitación o la sala de espera de al lado. Me acuerdo que ahí la familia elegida funcionó de una forma muy linda y muy impresionante, y en ese momento yo encontraba sentido a esas apuestas políticas que hacemos por las familias elegidas. Y algo que además me llamaba mucho la atención era cómo la gente del hospital reaccionaba, ¿no? Que era, claro, primero flipaban, decían, y esta peña, ¿no? Como había un montón de parejas heteros en otras habitaciones que no sabían muy bien cómo ubicarnos, que muchas veces estaban como muy solas, porque claro, una sola persona no podía estar todo el tiempo haciendo apoyo, ¿no? Entonces estaban como medio rechazándonos, medio envidiándonos de alguna forma, ¿no? Y que las únicas otras personas que acudían en manada también al hospital a hacer un acompañamiento parecido eran familias gitanas, ¿no? Entonces se generaba ahí una complicidad entre las bolleras y los trans y las familias gitanas que al final nos situaba como fuera de la familia nuclear heterosexual, y yo creo que nos mirábamos ahí y pensábamos, qué suerte, y las otras también deberían pensar, ¿no? Qué suerte no formar parte de estos movimientos. Sí, lo que pasa es que ser disidente de género o de la sexualidad no te hace necesariamente parte de una red afectiva que responda cuando tienes una necesidad. Quiere decir, también porque no nos han entrenado a esa generosidad con nosotros. Es decir, que ojalá todo el mundo tuviera esa respuesta como la que habéis tenido vosotros con vuestros colegas, ¿no? Que No necesariamente, pero cuando te pasa, y a mí me ha pasado en varios momentos de mi vida y con diferentes aspectos, cuando colegas caen detenidos y de repente tienes realmente una... enfermos o detenidos, suelen ser dos circunstancias que hacen que sea muy necesaria el arrope, ¿no? de esa familia no elegida, de esa familia elegida, quiero decir, y cuando te pasa tienes esa sensación de, mira, nos habréis jodido, nos habéis oprimido, nos habréis todo, pero esto no lo tenéis, y es una especie de pequeño orgullo de oprimida que tenemos y que a mí lo he sentido muchas veces y me encanta. Ya, de hecho, cuando mi amacho se estaba muriendo en el hospital, además en el hospital del Opus, porque la derivaron al hospital del Opus, que para mí era como, la derivaron porque había camas, o sea, no, y era como, la van a matar, no, se estaba muriendo, pero para mí era como el Opus, y de repente recuerdo un día que vino un puto cura del Opus a la habitación y estaba la Verónica Arauzo, Elena Urco, que también la conocéis seguramente, o sea, María y yo, y era como, de repente era como, el pobre cura hizo así, mi mamá estaba medio tal, hizo así, vio pues eso, una pedazo marimacha, una trans femenina y dos putas con pelo de colorado, de blanco, de rubio, y lo que dices, éramos realmente ahí cuidándola y hizo el cura para atrás y fue como
Yo le decía a la Vero, vamos a pasear por todos los... Porque ahora estaba antes aquí. Para exorcizarlo, ¿no? Para arriba, para abajo, con todo el ascensor para que te vean, por favor. Yo creo que estamos llamados a esto, ¿no? A generar ese tipo de vínculos y ojalá seamos capaces de aprender esas experiencias. Me parece muy deseable. Pero tenemos que desaprender algunas cosas primero, ¿no? Sí. Sí. Hola. Sobre el tema de la interseccionalidad y de cómo los feminismos incluyen a diferentes expresiones y diferentes luchas. Y yo me estoy dando cuenta que, bueno, últimamente, aquí en Barcelona, sobre todo, como con el tema nacional, desde los feminismos tenemos pocas herramientas para hablar sobre esto desde una perspectiva feminista, ¿no? Se habla desde muchos puntos, pero se habla poco desde los feminismos, del Estado español en general, y quería saber pues, cuál es vuestra opinión de cómo podríamos hablar sobre este tema desde una perspectiva feminista. Yo no me pienso poner a hablar de Cataluña jamás. O sea, me vas a perdonar porque yo no sé si tengo algo que decir de esto. A ver, yo creo que una de las cosas en las que estoy pensando últimamente respecto a esto es que es eso, ¿no? Cada uno nos pensamos en qué lugares estamos, entonces yo qué sé yo, lo que os he dicho antes, un poco como independentista vasca de la izquierda abertzale, casi de mi familia y mía, o sea, yo propia viviéndolo y como en mi opción y todo. Considero que estoy en una intersección de muchas cosas y una de ellas es, por un lado, no dejo de ser, y a las catalanas también nos pasa, ¿no? Es ser de las mujeres más privilegiadas del planeta porque lo somos. No porque nuestras antepasadas sufragistas fueran más listas y más que las otras. Las mujeres han luchado en todas las partes del mundo, pero tenemos la puta suerte de estar geoestratégicamente en un lugar privilegiado, o sea, dentro del privilegio, como más abajo, pero privilegiado. Pero por otro lado no dejamos de ser un pueblo oprimido. Entonces, en esa interseccionalidad creo que es muy interesante generar un discurso propio y generar unas acciones en las que creo que, claro, porque yo no soy como una mapuche, aunque estoy colonizada, pero no soy como una mapuche, evidentemente, o sea, aprendo muchísimo de ellas, pero mi situación geoestratégica es otra, primermundista, privilegiada, ya os he dicho, que de white trash dentro de lo que es el Estado español y Euskal Herria, pero aún y todo white trash dentro de un privilegio. Creo que pensar en todas esas es interesante, ¿no? No sé si te he respondido a lo que querías decir. Has visto dos veces que no te hemos respondido casi nada. Yo sí que... No sé, yo sí que he hablado de la situación de Madrid, de ahora Madrid, estas cosas que me pillan un poco más de cerca. Por eso, de eso sí me atrevo a opinar porque me pasa más en primera persona. Y creo que tiene que ver con la sensación de que tenemos que generar un consenso de que algunas cosas son inconcebibles. No puedes hacer un programa electoral, no puedes hacer una movilización que no tenga elementos feministas y transfeministas y que no tengan algunas cosas que sintamos que son mínimas. Y en esto yo creo que nos toca dar la brasa, que yo creo que es una cosa en la que tenemos mucha experiencia, se nos da súper bien, y estar encima de la gente y generar pues eso, canales de influencia, situar a gente en espacios de liderazgo, visibilizar a algunas personas y generar apoyo para que salgan elegidas. No sé, estoy pensando en Romy, que es una candidata que se ha presentado en las primarias y que ha salido finalmente en la lista como Manuela Carmena y que, no sé, hemos hecho una apuesta a mucha gente, ¿no?, por apoyarla porque es una mujer inmigrante, porque vive en Vallecas, porque es latinoamericana y porque es de las cosas que no tenemos en política y nos haría mucho bien. Y creemos que eso tiene un punto feminista, ¿no? Y nos hemos creído que esto era una buena idea. Luego ya veremos, que sí que es como un ejemplo como claro, ¿no? Pues el liderazgo, el apoyo, la visibilización, el generar un consenso y apostar porque hay gente como ella que puede representar una voz que no está. Y creo que representa muy bien la interseccionalidad, ¿no? Desde ese lugar de vallecana, latinoamericana, que de alguna manera está en ese no lugar de alguien que vive en Madrid, pero todo el mundo todo el rato le pregunta: ¿y tú cuándo llegaste? Ayer. Pero de parla, ¿sabes? Que, claro, es que cuando tu color de piel te disloca, todo el mundo tiene este rollo de preguntarle: ¿tú cuándo llegaste? Te dan ganas de inventarte una historia, ¿no? Tengo una amiga, Esther, que si le preguntas 2 veces se termina contando que vino en patera cuando ella es de Móstoles. ¿Sabes? Pues porque está cansada de su color de piel, tú le preguntes según qué cosas, ¿no? Yo creo que en Euskal Herria sí que está hablando bastante de este tema, no es mi especialidad, pero últimamente en el periódico Berria, también en la televisión pública vasca, han hablado mucho de o sea, cómo se pueden enriquecer mutuamente el feminismo, el transfeminismo y temas
euskalgintza, es que no sé cómo traducir, pero como, pues bueno, pues el pensamiento sobre la lengua vasca, ¿no? De alguna forma. Entonces, por ejemplo, Mariluz Esteban, que es una antropóloga feminista que igual conocéis por lo que ha aportado en torno al tema del pensamiento amoroso, de los cuerpos y tal, pues contaba cosas súper interesantes, ¿no? Desde cómo el transfeminismo, al cuestionar qué es el sujeto mujer y tal, cómo ha propiciado que también en la cultura vasca haya un cuestionamiento de cuál es la identidad del sujeto vasco, la identidad vasca y tal, y hablaba de ahí, pues bueno, cómo ha habido cierta relación ahí, y también decía pues que se puede aplicar la teoría feminista para explicar cuestiones de la cultura popular vasca, ¿no? Por ejemplo, decía, pues el feminismo ha trabajado mucho en torno a los cuerpos, ¿no? A repensar el tema de los cuerpos, de que mi cuerpo es un campo de batalla y tal, eso nos puede servir para explicar de nuevas maneras la contribución de movimientos populares como la korrika, que es que una vez cada 2 años creo que es, se recorre Euskal Herria corriendo y tal, ¿no? Y es un movimiento popular muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí sí que está habiendo debates. Te animo eso, a buscar información sobre Mariluz Esteban, y yo creo que molaría que tradujéramos algún texto de estos, porque yo los que conozco están en euskera. Yo lo último que quería decir sobre esto, lo último no, pero bueno, lo que voy a decir ahora, es que sí que creo que está habiendo propuestas de izquierda real asaltando, porque es asalto, porque sobre todo tenemos se lo toman los que están perdiendo, que es como si, pero esto de la democracia es que mandamos nosotros siempre, ¿no? Como que cuando os ganáis, ese mal perder que tiene el establishment, ¿no? Pero quiero decir que en ese sentido creo que las feministas creo que tenemos que estar contribuyendo dentro, y contribuyendo quiero decir lo que decía Lucas también, como metiendo dentro, o sea, contribuyendo. Lo que no me gustaría es que nos estableciéramos en paralelo diciendo todo el rato, lo estáis haciendo mal, la vais a cagar, nos vais a traicionar otra vez, lo de vais a traicionar a las mujeres, a las parias de género, etcétera. Creo que prefiero 1000 veces más pegarme una hostia que no intentarlo y no estar dentro, no intentarlo, presionando, intentando que realmente esos nuevos alcaldías, gobiernos, lo que sé, con lo que consigamos de la izquierda real que se están dando, es una oportunidad y no se dan en la historia, no vivimos tantos años cada una, normalmente si alguna es vampiresa igual vivís más. Yo creo que no voy a vivir, o sea, más de eso, no sé cuántos vivamos, pero no tenemos tantas oportunidades en una vida para ver cómo realmente, a saber qué pasa, pero intentarlo y pringándonos dentro, meternos. También lo último, que con esto de buscar alianzas y tal, ¿no? Un tema que ha salido muchas veces en talleres que he dado del uso no sexista de la lengua y tal, es pues la posibilidad de apelar, por ejemplo, ¿no? O sea, si estás hablando con gente que tiene una sensibilidad respecto a la autodeterminación de los pueblos, a las lenguas minorizadas y tal, eso puede servirte para explicar la necesidad de un lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, un hombre de la izquierda abertzale, por ejemplo, que te está diciendo que el lenguaje inclusivo es una chorrada, pues perfectamente le puedes decir, bueno, entonces el euskera es una chorrada, o sea, pues de la misma forma que defendemos que, pues bueno, ¿no? Que tiene sentido reivindicar las lenguas minorizadas, también tiene sentido decir que lo que no se nombra no existe y tal, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ser formas interesantes de unirlo. No sé, es que últimamente lo que más creo es la sensación esta como de si generas un desacuerdo sobre algo, si se corre como la pólvora, ¿no? La idea de que mucha gente está en desacuerdo de algo, desactivas que socialmente pueda suceder. Sí. Y yo creo que esto para mucho más la violencia contra las mujeres, genera, no sé, ese acuerdo de esto es intolerable, que mucha gente estemos en desacuerdo con algo, es mucho mejor que una ley, es mucho mejor que hacer políticas, es mucho mejor que ser alcalde, porque es un consenso de tanta gente que es muy difícil de desmontar. Entonces yo creo que hay cosas que el transfeminismo ha hecho, y es que está mal hacer chistes de travelos y maricones. Está mal. Está mal que las mujeres siempre asuman las relaciones, las cosas de cuidado. En fin, una serie de cosas que ya es como el mínimo. Y te vamos a mirar mal. O sea, sabéis que el control social tiene mucho más poder que el hecho de que algo esté castigado por ley. Entonces, yo sí que creo que esto, si somos capaces de calar en las formas de vivir de la gente, que seamos capaces de concebir que algunas cosas son de una manera, eso de las cosas que permanece, porque, no sé, sabéis, las políticas las hacen, luego se deshacen, luego no se aplican, hacemos trampas, o sea que yo estudio leyes y políticas, o sea que sí me parecen importantes, pero creo que tienen que ser sobre la base de cambios que sean para estar, para permanecer, ¿no? Que no ponga, que si alguien te dice las mujeres a fregar, todo el mundo pensemos, menos imbécil. Así que no puedas hacer ese tipo de comentarios porque te descalifiquen en el mismo momento que han salido de tu boca, ¿no?
que queda 20 minutos todavía. Vale, pensaba que eran las... A ver, que no es obligatorio que está aquí la gente sentada 20 minutos, ¿verdad? Que tendrán que comprar libros esta gente, digo yo. Bueno, yo sí tenía la curiosidad, pues voy a aprovechar para plantear alguna curiosidad personal, que en tu caso era la curiosidad de que en Malditas el subtítulo es una estirpe transfeminista y hablas, por ejemplo, de Olympe de Gouges. Entonces, ¿cómo es esto de por qué consideras que son transfeministas o cómo es eso de hacer un recorrido de gente de otras épocas desde una visión transfeminista? Vale. Elegí a las 8 heroínas de mi libro porque siempre digo que son como mis amigas invisibles. Estaban en mi vida, o sea, son tías sobre las que leí y tuve noticia. Algunas las conocí personalmente antes que, bueno, 3 están vivas y a 2 las he conocido. Pero siempre me he pasado de ellas porque es un libro bastante épico, ¿no? Entonces, realmente sí que las incorporé porque estaban por encima de todo en mi carne, en mis venas. O sea, era como... Además, soy muy pasional y si no estoy enamorada de ellas no puedo escribir sobre ellas. O sea, es así. Olympe de Gouges, en concreto... tenía ganas de recuperarla para nosotras un poco, ¿no? Porque creo que es una tía que en todos los relatos del feminismo ilustrado, digamos, que más nos ha llegado, a las que hemos estudiado feminismo, estudiado como ratas de centro de documentación de mujeres, casi siempre, quiero decir, no desde luego en clase, sobre feminismo. Olympe de Gouges es de las primeras, de las que yo creo que en mi libro de historia del instituto era la única mujer que salía en el libro sin ser reina. Ni santa. Ni santa, exactamente. Entonces, pero la han aburguesado y la han blanqueado, y luego realmente si ves su vida, la característica que tienen ellas 8 es que lucharon contra muchas opresiones a la vez, no solo la de género, porque sus vidas estaban cruzadas por otras opresiones o porque empatizaban con otras. Olympe de Gouges fue una firme defensora contra la esclavitud, cosa que ahora nos parece de cajón, pero en aquella época muy poca gente lo era. Y de hecho se granjeó grandes enemigos porque era muy cabezona. Bueno, otra de las características que tienen las 8 es que son cabezonas, tozudas, épicas, que ante la duda de lucho o no lucho ante esta opresión, ni dudaron, pegaron una zancada para adelante muy rápida. Y que eso, nunca buscaron medrar socialmente gracias a su activismo, todo lo contrario, medraron hacia la cárcel. De las 8, 7 han estado en la cárcel, bueno, 6 en la cárcel y una fue presa, esclava, y es un poco la característica que tienen todas ellas y que me apasioné por ellas y realmente desde luego me puse algunas las conocía bastante sus vidas, otras, Olympe de Gouges reconozco que mientras fue la única mujer guillotinada durante la Revolución Francesa por mostrar, por expresar sus ideas políticas. Realmente era una bocazas, cosa que me encanta porque yo también soy una bocazas, entonces era como ella publicaba pequeños textos que realmente, si mirábamos dentro de la Revolución, la que fue una tocacojones, o sea, se dedicó todo el rato a publicar, pero no tenía ningún poder. El único poder que tuvo fue... en las redes sociales hubiera estado 24 horas en el Facebook. O sea, en una época en la que realmente muy pocas tías tenían la oportunidad o buscaron la oportunidad de hacerla. Y la quise meter básicamente por eso y recuperarla para nosotras. Y otras que muchas veces no salen en la historia, claro, en la historia del feminismo que nos han contado. Es como escribir la historia de un feminismo que es una historia no escrita en el sentido de no oficializada, pero dentro de la historia no oficializada sí que hay algunas que han terminado transmitiéndonos que son las protagonistas que tienen esa linealidad y que curiosamente todas lucharon, de las que nos han contado siempre, o lucharon solo contra la opresión de género, por lo tanto las demás opresiones no les importaban, no les afectaban demasiado, o si lucharon contra más opresiones, nos han contado solamente que lucharon contra la opresión de género. Bueno, básicamente me fascinan las 8, yo qué sé. Y Olympe de Gouges, mientras iba leyendo de ella pensaba, bien, y veía lo loca que estaba, que se compró, hay una escena, un momento de ella en plena Revolución Francesa que ya estaba, o sea, ella... se dedicó a publicar como lo que serían carteles que los pegaba en las calles de París, metiéndose con Robespierre y con Marat, insultándoles físicamente sobre su físico, o sea, algo cuando estaban rodando cabezas. Y entonces, gracias a que consiguió vivir toda su vida por el poder de su coño, era una especie de concubina, prostituta de lujo, algo así, fue a ver a su hijo que vivía en el campo y compró un pequeño terrenito con unos viñedos, se enamoró de ese terreno y pensó, venga, voy a retirarme, porque entre otras cosas pensó, como vuelva a París voy a terminar en la Plaza de la Revolución guillotinada. Y se compró ese terrenito, esa casa, que me parece algo súper tierno y súper bonito de ella, y dijo, me voy a quedarme aquí. Dijo, ni de coña, en París se está moviendo la revolución, lo que tengo que decir todavía. Y volvió y fue apresada y guillotinada, y eso me fascina de ella.
También hablas de Valerie Solanas, que en Pícara más o menos cada mes hay algún macho que entra para decir que las feminazis somos súper peligrosas y que la prueba es Valerie Solanas, que la adoramos y que propone exterminar a los hombres y tal. Valerie Solanas, realmente yo creo que algo muy bueno que hemos hecho las feministas con ella es que ni la idolatramos ni la condenamos. O sea, idolatrar quiero decir, ni la justificamos ni la condenamos. Hizo lo que hizo increíblemente en su momento, porque claro, no solamente disparó a Andy Warhol, disparó a, o sea, porque se le encasquilló el arma, pero al último lo tenía aquí. Andy Warhol, también a veces es muy fácil caer y cargar contra Andy Warhol. Andy Warhol tampoco le había hecho algo tan bestia, ella era una mujer muy fronteriza, que la habían puesto, la sociedad la había puesto en el límite, y era una mujer brillante que... o sea, tenía desórdenes mentales, quiero decir, estaba muy dañada y muy fronteriza, como podemos estar muchas y muchos en esta sociedad, ¿no? Pero bueno, Andy Warhol nunca declaró contra ella en el juicio, gracias a lo cual realmente su condena en pabellones psiquiátricos, donde la torturaron bastante, os podéis imaginar, pero bueno, fue más corta de lo que hubiera sido si él llega a declarar contra ella. Pero lo más fascinante para mí de ella, aparte de que hizo lo que hizo y en el momento en que, quiero decir, actuó dentro del lugar en el que se encontraba tan jodida en la sociedad y decidió no ser una víctima, escribió Manifiesto Scum, que es una obra maravillosa, y algo increíble es que las feministas de la época, incluso algunas de las que estaban en la mega organización Now, que era una organización bastante de vamos a intentar que se cuelen los derechos, intentando tener un perfil bajo, defendieron públicamente a Valerie Solanas. Y creo que nunca hemos dicho, todas tenemos que hacer lo que Valerie Solanas. No decimos eso. Simplemente la comprendemos, la consideramos una especie de hermana osada y valoramos Manifiesto Scum, ¿no? Pero bueno, sí, se van a meter con nosotras. A ver, para una que pegó tiros, o sea, no solamente he sido la única, no he sido la única, pero nos decís que como ella, pues sí, como ella. Luego realmente sí es que somos más buenas que el copón. Bueno, y mi curiosidad para ti es que en contextos en los que hay gente, o sea, en contextos del sistema educativo, cuando hablo con profes y tal, siempre, y padres y madres, siempre sale el tema de que la gente joven hoy en día es cada vez más binaria, que los roles de género están cada vez más exacerbados, que las chicas cada vez son más chicas, los chicos cada vez son más chicos, el tema de mujeres, hombres y viceversa. ¿Entiendes esa preocupación y cómo ves así a la juventud queer? Hombre, yo creo que es una cosa que se dice mucho. Ay, esta juventud, madre mía, ¿no? Qué conservadora es, sí. Fíjate, que no sé qué... Pues sí, a ver, por una parte veo que el trabajo de socialización y de captación de un mercado de venta está funcionando fenomenal. Si tú entrenas a la gente la adicción al rosa, pues es fácil, ¿no? El rosa mola, ¿no? Y hay un grupo de gente que les pones adictos a las pistolas, no sé, a la ropa de camuflaje, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Pues también mola, ¿no? Sí que es verdad que los chavales están súper entrenados a todos esos procesos por los que han pasado. Pero me parece que es una manera de demonizar a los chavales. Ay, madre mía, cómo está la juventud, que son todos no sé qué. Pues me recuerda lo que me decía mi abuela de mí, lo que dice la gente de sus hijos, y esto al final lo que hace es demonizar a los chavales y decir que son más violentos, son más malos, son más tontos, más no sé qué, más no sé cuánto, para raificar aún más tu poder como profe, como padre, decir que tienes que disciplinar más, etcétera, etcétera. Hay un montón de chavales que hacen lo que les da la gana independientemente de lo que les castigue, los deberes que les pongan, lo que te digan tus padres. Y eso también son buenas noticias, que decir que siempre hay una disidencia ahí. Y yo no sé, este boom de chavales que son capaces de decir de una manera temprana que esos roles que se les están imponiendo no van con ellos. Que no sé, yo les veo que van con los pelos de colores, que súper pequeños dicen que esto no... Claro, pues dices, bueno, pues que tus padres te escuchan y porque tú tienes la rebeldía de hacer esto, entonces que por una parte me genera cierta admiración que pues gente tan joven sea capaz de decir ese tipo de cosas, y por otra dices, bueno, quizás también el trabajo de crianza está cambiando porque no todas las familias son de estos progenitores mandones que te dejan sin cenar, que te castigan, que no te dejan no sé qué, que no te dejan no sé cuántas, sino que yo creo que estamos viendo un proceso en el que la crianza se está convirtiendo en un camino compartido de escucha, donde los padres además están dándose cuenta que está bien decir que no lo saben todo, que esto te alivia bastante, porque eres un poco, si no, como Google, y además en respuesta inmediata, ¿no? Decís como es casi imposible, ¿no? Y con paciencia y no sé qué. A ver, que yo cuando me enfado con mis estudiantes también a veces pienso, ¿no? A veces son conservadores y te dicen cosas como,
profe, ¿por qué sale tu nombre en internet? ¿Por qué hablas de sexualidad? Porque entonces pues te jodes si nos metemos contigo. En fin, que reciben también esa parte fuerte, ¿no?, de domesticación que tiene que ver con estar dentro de las normas. Y es que estar dentro de las normas, pues para mucha gente está muy bien, pero para otras personas es que es imposible. Es que te levantas por la mañana y ya estás fuera de todo, ¿no? Entonces, creo que se producen las dos cosas. Hay una tensión muy fuerte para meterse en esos valores dominantes. Yo creo que habéis visto todas estas encuestas cuando le preguntan a la gente jovencita, ¿tu novio te controla el móvil? Sí. ¿Tu novio a veces te levanta la mano? Sí. ¿Te parece bien que lo haga? Sí. Que tenemos que estar atentos a estas cosas, no para demonizar a los chavales, sino para decir, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando no haces educación sexual. Esto es lo que pasa cuando el feminismo no llega a la escuela. Y al mismo tiempo hay un montón de profes y de alumnos que están haciendo otras cosas muy distintas. O sea que yo tendría ojo y cuidado de no demonizar a la gente jovencita. Dan ganas a veces de lo contrario, como de salzarles. Mira esta niña que he conocido, que hace no sé qué, que tampoco, ¿no? Porque luego la pones un pedestal y la pobre no se puede equivocar ningún día, ¿no? Pero yo sospecharía, ¿no?, cuando empiezas a decir esta juventud, poneros un poco en el papel del abuelo cascarrabias, ¿no? Pues no, igual no mola, ¿no? Bueno, última oportunidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Chan, chan. ¿O nos vamos a comprar como locas los libros de Itziar Siga, de Lucas Platero y las pícaras? Bueno, pues nada, muchas gracias. Y hasta pronto. Estaba viendo ¿cuánto rato hemos estado? 1 hora y cuarto. Vale. Es que veía Hemos cumplido, hemos sudado.